Bueno, son las 8:30 en la mañana y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el abogado Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional Demócrata desde Washington, D.C. Doctor Martínez, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y quisiéramos escuchar su opinión, su lectura, su comentario sobre la decisión del senador Bernie Sanders de retirarse, de suspender su campaña para abrirle el camino a Joe Biden. ¿Qué quiere decir esto para ustedes, los miembros del Comité Nacional Demócrata? ¿Se facilita así la convención? Buenos días, Oscar, un saludo a todo tu equipo y a toda la audiencia en estos días difíciles, ¿no? Por los que estamos atravesando, pero sí, con resiliencia y con paciencia saldremos de esto bien y fortalecidos como país. Y en ese contexto yo creo que hay que dar lectura, ¿no? En el contexto de la dificultad en la que nos encontramos, al anuncio del senador Sanders el día de ayer. Ya la ventaja de Joe Biden sabíamos que era matemáticamente prohibitiva para el senador Sanders, o sea, no había manera, no encontraba forma de viabilizar su candidatura. Por otro lado, tenemos varias primarias, Oscar, que han tenido que ser pospuestas por la pandemia, y la convención, la fecha de la misma, mudada para mediados de agosto, a efecto de poder calibrar, ¿no?, los impactos que todo esto va a tener en el tiempo, y incluso vamos a hacer algunas convenciones estadales en preparación al camino de la convención nacional de forma virtual, con la expectativa de que de aquí a allá podamos estar en una situación de normalidad que permita hacerla, sino recurrir a los mecanismos también virtuales para poderla celebrar. Entonces, en ese contexto, no tenía mucho sentido que el senador Sanders insistiese en encontrar un camino que ya era sumamente estrecho, sino inexistente desde el punto de vista matemático. Y yo creo que lo que él hace ayer, la forma en la que lo hace ayer, pidiéndole a sus delegados que se mantengan allí, que hagamos presión, que vamos a apoyar a Biden, que él se retira, pero que las ideas que él está planteando siguen sobre la mesa y él las va a conversar con el partido, lo que hace es precisamente construir ese puente. Si tú combinas lo que dijo Sanders ayer con la forma en que Biden recibió, con la altura, con la grandeza, con la nobleza, con el espíritu de construir equipo con que habló Biden ayer en su pronunciamiento, pues la mesa está servida para que el partido juegue un rol fundamental en lo que llamamos la comisión o el comité de la plataforma unitaria. Sin embargo, perdón, Leopoldo, hay comentaristas que escuchamos ayer que hablaban de que no fue muy claro Bernie Sanders en su discurso de anuncio de suspensión de su campaña de apoyo total a Joe Biden. O sea, no dijo claramente estamos apoyando a Joe Biden. Ahora bien, ¿se va a unir el partido? ¿Va a recibir Biden el apoyo de Barack Obama, de Michelle Obama, de los Clinton, del establishment del partido alrededor de Joe Biden? ¿Y se va a integrar ese grupo que muchos consideraron de extrema izquierda y muchos millennials van a apoyar a Joe Biden? Yo creo que sí, porque frente a Biden lo que está colocada es la amenaza de la continuidad en el poder de Donald Trump. Y Donald Trump es ya un presidente muy mal valorado por los americanos. Tú te das cuenta que incluso en este momento, en los primeros días de la pandemia, en las primeras semanas de la pandemia, normalmente las situaciones de emergencia nacional suelen unir al país alrededor del presidente, y ni siquiera así el presidente logra unir al país, porque su manera de comportarse, su desapego a la ciencia, sus movimientos erráticos alrededor del manejo de la crisis, en donde le habla un día a la base y otro día trata de hacer lo que toca hacer, pero lo hace con resistencia, lo hace como sin una hoja de ruta clara. Además estilo
que básicamente socava, Oscar, la democracia americana. Fíjate, procede al despido del funcionario de la Oficina de Control del gobierno que dio curso a la denuncia que correspondía hacer en ley o bajo la ley al funcionario de inteligencia que puso en manos del Congreso la información sobre la conversación de Ucrania. Todo este conflicto alrededor de el capitán de la naval, el secretario de la naval, la forma en que él maneja todos los conflictos institucionales en el país, el desapego a la ley. Antier, hace 2 días estaba el presidente lanzando otra vez esta bola de humo de que el voto por correo es un mecanismo de fraude electoral, cuando él sabe que eso es mentira, cuando nunca ha habido evidencia de ello, y él mismo votó por correo en el estado de la Florida desde la Casa Blanca. Entonces, es un tipo que no termina de entender la presidencia de los Estados Unidos como el ejercicio de un liderazgo edificante, unificante, propositivo, y que se empine por arriba de las dificultades del país, sobre todo en momentos como este, para producir resultados de largo alcance, de largo aliento. Ayer, no sé si coincidencia es la pregunta, si fue coincidencia o que cuando anunció Bernie Sanders que suspendía su campaña, la bolsa se disparó al alza y cerró el Dow Jones 779.71 unidades, el Standard & Poor's 590.57 puntos y el Nasdaq 203.64 unidades. ¿Coincidencia o realmente tranquilizó a los mercados el hecho de que Bernie Sanders se retirara? Hay una concurrencia de factores, pero sin duda es hay una relación de causalidad, no de casualidad allí. En los mercados le dan buena lectura a la candidatura de Biden, porque Sanders Sanders tenía un efecto, si se quiere, de desconfianza en los mercados de capital. ¿Y por qué Biden produce esta confianza? Porque el país sabe que una presidencia de Joe Biden va a ser una presidencia muy responsable en el manejo económico. Recuérdate que Biden viene asociado a la recordación del presidente Barack Obama. Y la economía bajo Obama, a pesar de la retórica de algunos republicanos que no terminan de aterrizar en la realidad de que fue un gran presidente, la economía bajo la presidencia de Obama pasó de la recesión al crecimiento, y del crecimiento sostenido del empleo y de conquistas importantes en el ámbito energético. Es decir, fue un gobierno que concilió el crecimiento económico y la recuperación económica del país con políticas fiscales responsables. Obama dejó al país con un déficit fiscal de 2.8% cuando lo había encontrado en 8% del Producto Interno Bruto, y por otra parte concilió todo eso de lo económico que te comentaba con una política de igualdad, de inclusión social, la ley de salud asequible, o sea, el Obamacare, las políticas de inclusión, la política frente a la pequeña y la mediana empresa, la inclusión crediticia, todas estas cosas que se hicieron bajo la administración de Obama, la gente sabe que no serían diferentes bajo una administración de Joe Biden. Biden es un individuo que es pragmático, que entiende que hay que conciliar lo económico con lo social. Y fíjate que en su propia propuesta de salud pública está el sentido común presente. Él dice, tenemos Obamacare, vamos a fortalecerlo, vamos a mejorarlo y vamos a expandir su alcance, incluyendo voluntariamente la decisión, para quien la quiera adoptar, de acudir a un sistema público, una opción pública. Entonces tiene los seguros privados y la opción pública. Si usted quiere un sistema de cobertura con los seguros privados o está contento con el que tiene, se queda allí, tiene la ley de Obamacare que lo va a apoyar, que la vamos a fortalecer, pero si usted quiere pasar a un sistema de opción pública también puede hacerlo. Entonces le dejas al ciudadano el poder de decidir qué tipo de cobertura médica quiere tener, expandes la cobertura médica, fortaleces los subsidios que hay que fortalecer y logras entonces mayor cobertura, mayor acceso a la salud,
abaratas los costos enfocándote en el tema de los fármacos y las prescripciones médicas, que también es un tema que ha planteado el vicepresidente Biden, consolidas los alcances de la ley llamada Obamacare, los expandes. Ahora bien, pero no entras en la crisis del planteamiento de seguridad social y salud que hace Sanders, que es tan disruptivo en lo económico, ¿no? Bueno, finalmente, Leopoldo, ante la realidad del coronavirus, ¿a quién afecta en medio de una campaña electoral el hecho de que muchas personas no van a poder salir a votar? Millones de personas no tienen laptops, no pueden votar a través del internet. ¿Cómo ve a quién beneficia, a quién perjudica la realidad del coronavirus en medio de la campaña y con miras a las elecciones de noviembre? Por eso hemos planteado desde el Partido Demócrata que es necesario comenzar a trabajar en cada uno de los estados del país en fortalecer los mecanismos de participación electoral, que no dependamos del día de la elección para el ejercicio del voto. Hay que facilitarle al ciudadano el derecho al voto. En ese sentido, el voto por correo, la votación anticipada, la votación temprana, como la queramos llamar, es fundamental, porque la gente puede pedir por correo su boleta y votar. Eso hay que habilitarlo al extremo en el país en este momento, porque no sabemos hasta dónde y cuándo vamos a estar en esta situación de restricciones y de distancia social en la que nos encontramos. Entonces, yo espero que podamos cruzar la crisis por la que atravesamos y que ya hacia el mes de junio, julio estemos volviendo a la normalidad. Pero no lo sabemos, Oscar, y hay gobernadores de estado que todavía no calzan con el ejercicio de políticas prudentes en materia de sanitaria para manejar la pandemia. Fíjate que en el mismo estado de la Florida, el gobernador DeSantis pues andaba por la libre, andaba en lo suyo hasta hace pocos días que cayó en cuenta que tenía que apretar en materia de medidas sanitarias y distanciamiento social, porque si no iba a continuar brotando la pandemia en el estado, como en efecto ha ocurrido. Entonces tú ves el problema en Nueva York, o lo ves en New Jersey, lo ves en Washington, lo ves en California, y crees que no te va a llegar, y entonces tratas de vivir en normalidad en lugar de seguir las mismas restricciones y las mismas políticas que se están aplicando en otra parte. Entonces es posible que tengamos una situación en donde se va superando el problema en Nueva York, pero lo tenemos en Florida, y luego de Florida lo tenemos en Georgia, y luego de Georgia lo tenemos en otra parte. Entonces podemos estar más tiempo del que desearíamos estar lidiando con la pandemia por no tener una política nacional uniforme. Entonces, así como frente a la crisis de la pandemia hay que tener mucha disciplina y mucha uniformidad en el manejo de la crisis, frente al evento electoral, todos los estados tienen que irse preparando, en mi opinión, para facilitar el derecho al voto al ciudadano. Facilitárselo a través, particularmente, del voto por correo, que es lo que Trump está minando con las declaraciones que da. ¿Por qué? Porque Trump sabe que no tiene la mayoría. Y toda persona que no tiene la mayoría, cuando le tiene miedo a los votos y tiene esta tendencia pseudo-autoritaria que es clara en Trump, pues entonces lo primero que se le ocurre es ver cómo hace para impedir que la gente vote. Bueno. Y un demócrata no puede incurrir en una práctica restrictiva del ejercicio del derecho al voto. El derecho al voto es fundamental, la piedra angular, es la piedra fundacional de cualquier democracia. Bueno, Leopoldo Martínez, te agradezco muchísimo estos minutos, es la opinión del lado demócrata. Leopoldo Martínez, abogado y miembro del Comité Nacional Demócrata desde Washington. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Oscar. Un saludo a todos y a cuidarnos porque mientras más nos cuidemos, más rápido salimos de esto. Así es, muchas gracias. Y confinamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Más adelante tendremos a nuestra próxima invitada. Esta es la